Muy buenas tardes, mi nombre es Ixel Ramírez de Contador Público de séptimo semestre. Hoy se hablará acerca de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, que se encuentra en el capítulo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se le llama uso o goce a la renta o subarrienda de bienes inmuebles, como por ejemplo los locales comerciales, bodegas, despachos, consultorios, edificios, casas habitación, departamentos habitacionales, terrenos, entre otros. Ahora bien, según el artículo 114, están sujetos para los ingresos las personas físicas que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles por subarrendamiento y los que se obtienen por rendimiento de certificado de participación inmobiliaria, así como los ingresos a crédito, pero estos se deben declarar o calcular al momento que haya sido cobrado en su totalidad. Como todo régimen, tiene derecho a las deducciones. En este caso, cuenta con dos formas para poder deducir sus erogaciones, tanto como las autorizadas y el opcional sin comprobación, también conocido como deducción ciega. Se podrá aplicar la deducción opcional del 35% del total de los ingresos tanto por arrendamiento de casa-habitación como por arrendamiento local comercial, además de las erogaciones por impuesto predial efectuadas en el ejercicio correspondiente. En resumen, esta deducción ciega ayuda a no entrar tanto en detalle en las deducciones como las autorizadas. Otro punto, los contribuyentes que obtengan ingresos por subarrendamiento de bienes inmuebles solo podrán deducir el importe de las rentas pagadas al arrendador. Pero, ¿qué es el subarrendamiento? Subarrendamiento o subarrienda es un contrato por el cual el inquilino de una vivienda realquila una parte a otra persona. Es decir, cuando tú alquilas una propiedad o negocio a una persona natural o jurídica, y esta persona natural le realquila o la arrienda a otra persona, es decir, a la tercera persona. De esta manera coexisten dos contratos diferentes, el que tiene el arrendador con el inquilino, o mejor llamado arrendatario, y el que tiene el arrendatario con la tercera persona llamada subarrendador. La ley solo permite realquilar una parte de la vivienda, siempre y cuando el arrendador haya dado su autorización. En lo contrario, no tendrá ninguna validez. Pero existe una regla o un límite. La renta del realquiler no puede ser nunca superior a la que el arrendatario está pagando al arrendador, y la duración del contrato de subarrendamiento estará sujeta a la misma duración del contrato principal, es decir, el arrendador con el arrendatario. Pero para ello no está permitido el alquiler como vivienda, un local comercial, industrial o garage. En esta tabla se muestran los tipos de deducciones que existen, es decir, las autorizadas o comprobadas y la opcional llamada deducción ciega. Y en su caso de existir contrato de subarrendamiento también se encuentra aquí. Aquí nos muestra todas las deducciones que se pueden realizar durante el ejercicio, como por ejemplo el impuesto predial, siempre y cuando corresponda al ejercicio que se vaya a declarar, las construcciones de locales de mejoras, impuesto local sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes, los gastos de mantenimiento o consumo de agua, siempre que lo pague el arrendador, intereses reales pagados, ya sea por préstamos, por la compra de una construcción o mejoras de los bienes inmuebles, los salarios, comisiones, en caso de que el arrendador tenga trabajadores, pero siempre y cuando no rebase el 10% de sus ingresos anuales. Esto nos dice en el artículo 148 que se trata de los gastos no deducibles, las primas de seguros que amparan los bienes respectivos, las inversiones, ya sea en construcciones, aquí ya pueden entrar tanto las mejoras como adiciones para la casa, o rentas pagadas por el arrendatario al arrendador, siempre y cuando existe el contrato en subarrendamiento. Como pueden observar, donde hay unas palomitas se pueden deducir siempre y cuando estén comprobadas. En el caso de la deducción ciega de 35%, no necesariamente estar comprobada, puesto que solo los 35% se aplicará sobre los ingresos que se obtuvieron durante el mes o el trimestre. Otro caso muy importante de hablar es cuando el arrendador ocupe parte del bien inmueble o cuando sea de uso o goce temporal gratis.
Es decir, cuando realice este tipo de acto no podrá deducir parte de los gastos, como por ejemplo el impuesto predial o la cooperación de obras públicas. En caso de subarrendamiento, el subarrendador no podrá deducir la parte proporcional del importe de las rentas pagadas que corresponde a la unidad que ocupe o que otorgue gratuitamente. Una vez estudiado cuáles son los gastos que se pueden deducir, estos mismos gastos requieren algunos requisitos que nos habla el artículo 105. Aquí solo daremos menciones de algunas. Una de ellas es que estén efectivamente erogadas, es decir, que estén pagadas con los medios correspondientes que te establece la ley, como por ejemplo la transferencia electrónica, que sea tarjeta de débito o tarjeta de crédito, monedero electrónico o cheque normativo. Otra es estrictamente indispensable. No vas a poner un gasto que no corresponde al giro que tú estás manejando. Deducciones de inversiones, comprobante fiscal. Todos los gastos deben tener su comprobante fiscal llamado CFDI y que todo esté registrado en contabilidad, entre otros. Otro tema muy importante de mencionar o de hablar nos habla el artículo 116, que se habla de los pagos provisionales. Nos dice que aquellos contribuyentes que obtengan ingresos por el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles efectuarán los pagos provisionales mensuales o trimestrales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que le corresponde el pago, mediante la declaración que presentará ante las oficinas autorizadas. Para la determinación del ISR se procederá a restar los ingresos cobrados, las deducciones que procedan, aplicando la tarifa al resultado de dicha resta. Esto nos menciona o nos habla en los artículos 116, 93 y 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero ojo, los ingresos y deducciones a considerar son únicamente las del mes al que corresponde el pago, es decir, a diferencia de regímenes como la actividad profesional, en que los ingresos se consideran de forma acumulativa desde el inicio del ejercicio y hasta el mes que se corresponde a pagar. En este caso, este régimen no es así. Solamente se considera los ingresos y deducciones del mes correspondiente. Es decir, enero, solo vas a agarrar los ingresos y deducciones de enero y nada más. Cuando te toque pagar febrero, ya no tienes que acumular enero más febrero. Solamente febrero se toma los ingresos y deducciones para sacar el pago provisional. Bien. Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados anteriormente, cuyo monto mensual no exceda de 10 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, elevados al mes, podrán efectuar los pagos provisionales en forma trimestral. Es decir, el salario mínimo es 70.10, por 10 que son los mínimos, por 30 que son los días, es igual a un monto de 21.030. Esta cantidad es el tope para que el contribuyente pueda pagar su pago en forma trimestral. En caso de rebasarla, sus pagos serían mensuales. Tratándose de subarrendamiento, solo se considerará la deducción por el importe de las rentas del mes o del trimestre que pague el subarrendador al arrendador. Así como las personas físicas pueden efectuar este pago de arrendamiento, también las personas morales, pero en su caso, estas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna. De igual modo, se debe proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención y el comprobante fiscal. Dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta ley. El último tema por abarcar se llama arrendamiento por fideicomiso, que se encuentra en el artículo 117 de esta misma ley. Por el uso o goce temporal de bienes inmuebles se considerarán los ingresos del fideicomitente aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta. ¿Qué es esto? Primero hay que saber los términos de qué es un fideicomitente y qué es un fideicomisario. El fideicomitente es quien transmite el bien o bienes objeto del fideicomiso. El fiduciario es la persona que recibe esos bienes. El beneficiario o fideicomisario es la persona que se designa en el contrato y se constituye en destinar los beneficios de la operación y a quien se atribuirá la propiedad cuando venza el plazo. Ahora bien, regresando al tema, la institución fiduciaria efectuará pagos provisionales
por cuenta de aquel a quien corresponde el rendimiento, durante los meses de mayo, septiembre y enero del siguiente año, mediante declaración que se presentará ante las autoridades. El pago provisional será el monto que resulte de asignar o aplicar la tasa del 10% sobre los ingresos del cuatrimestre anterior. Esta misma institución proporcionará a más tardar el 31 de enero de cada año a quienes correspondan los rendimientos, el comprobante fiscal de dichos rendimientos, de los pagos provisionales efectuados y las deducciones correspondientes al año del calendario anterior. En el artículo 118 nos habla de los contribuyentes y sus obligaciones que se tienen que realizar al momento de llevar o obtener ingresos antes señalados. 1. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, también conocido como RFC. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. No quedan comprendidos en lo dispuesto en esta fracción quienes opten por la deducción ciega, o decir, deducción opcional del 35%. Expedir comprobantes fiscales por las prestaciones recibidas. Presentar declaraciones provisionales y anuales. Informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el SAT las reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Asimismo, como las prestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional, así como en piezas de oro o de plata cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Cuando los ingresos sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso, será la institución fiduciaria quien lleve los libros, expida los comprobantes fiscales y efectúe los pagos provisionales correspondientes. Todo aquel contribuyente que realice declaración anual tendrá como ventaja deducir sus gastos personales. Entre ellas están los honorarios médicos, dentales, gastos de funeral, donativos, intereses reales de créditos hipotecarios, aportaciones complementarias a la Afore, prima de seguro de gastos médicos, transporte escolar, colegiaturas, el cual esto nos habla en el artículo 150, que son deducciones anuales. A continuación, hablaremos o daremos un ejemplo de un ejercicio o de un pago provisional. El señor Juan Pérez obtiene ingresos mensual por concepto de arrendamiento de 2 bienes inmuebles, es decir, de una persona física de 12,000 pesos y una persona moral de 13,000 pesos. Sus gastos pagados en el mes de enero son los siguientes: impuesto predial 1,100, agua 350, luz 2,000. Se pide determinar el pago provisional del mes de enero por medio de las deducciones autorizadas y ciega. Tenemos un total de ingresos de 25,000, menos las deducciones autorizadas, que son el agua de 350 más la luz, que son 2,000, nos da un monto de 2,350. Esto nos da una base gravable, que es de 22,650, menos el impuesto predial, que son 1,100, y esto nos da una base para el ISR, que son de 21,550. Aquí tomaremos el límite inferior del artículo 96, que es la tabla correspondiente a este cálculo. El límite inferior son de 20,770.30 y nos da un excedente del límite inferior de 779.70. Por la multiplicación del porcentaje del excedente del límite inferior, que son 23.52, eso nos da un ingreso marginal de 183.39. Más la cota marginal, que son 3,327.42, nos da un ISR determinado de 3,510.81. Ojo, aquí está lo que le comentaba anteriormente, que cuando una persona moral realiza un pago, nosotros le tenemos que retener el 10% del pago que nos realizó. Entonces, de los 13,000 pesos le vamos a sacar el 10%, que son los 1,300. Y a nuestro ISR determinado le vamos a restar la retención del ISR y nos da un pago provisional del mes de 2,210.81. Y lo mismo procedemos con la siguiente deducción, que es la deducción ciega, pero en este caso nosotros ya no vamos a sumar lo que es el agua o la luz, simplemente a los 25,000 no vamos a ir directo sacándole el 35%, que nos da 8,750. Aquí le vamos a restar el impuesto predial, que son 1,100, y nos da una base de 15,150.
y aplicamos el mismo procedimiento del artículo 96, el cual nos da un pago provisional del mes de 826.92 pesos. Aquí la deducción, estos dos tipos de deducciones ayuda al contribuyente para que pueda elegir el que más le convenga. Por ejemplo, en este se le recomienda que pueda agarrar la deducción ciega. ¿Por qué? Porque puede reducir un mayor porcentaje de sus gastos sin necesidad de comprobarlo. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso el cálculo va a ser trimestral, porque el monto de los ingresos no rebasa los 21.030 pesos. Tenemos ingresos de enero 2.000, febrero 2.000, marzo 2.000, con un total de 6.000. Deducciones: agua 550, luz 2.500, nos da un total de 3.050, predial 1.200. Ahora nos pide calcular o determinar el pago provisional trimestral por medio de las dos deducciones autorizadas y la opcional. Total de ingresos 6.000, menos deducciones 3.050. Eso nos da una base gravable de 2.950, menos el impuesto predial de 1.200. Esto nos da una base para ISR de 1.750. Aquí se va a tomar la tabla de trimestral, que más adelante va a salir, menos el límite inferior, que son 1.488.22, nos da un excedente del límite inferior de 261.78. Por el porcentaje del límite inferior de 6.40 nos da un ingreso marginal de 16.75, más la cuota marginal de 28.56 nos da un ISR determinado de 45.31. En este caso no se retiene nada porque no nos está diciendo si una persona mora nos pagó. Y el total de pago provisional del trimestre son 45.31. Asimismo hacemos con el siguiente cálculo o con la siguiente opción, que es la deducción ciega. A los ingresos le sacamos el 35%, el cual nos da 2.100. Esto es igual a una base gravable de 3.900 menos el impuesto predial, son 1.200. Nos da una base para ISR de 2.700 menos el límite inferior, que son 1.488.22, nos da un excedente del límite inferior de 1.211.78. Se multiplica por el porcentaje del límite inferior, que es 6.40, es igual a un ingreso marginal de 77.55, más la cuota marginal, que son 28.56, nos da un ISR determinado de 106.11. Y el pago provisional del trimestre son 106.11, porque en este caso tampoco tuvimos la retención de las personas morales. Y en este caso convendría aplicar la deducción autorizada porque pagaría menos que la opcional. Y al final, lo único que hacemos es la declaración anual por arrendamiento. Aquí se pueden utilizar tanto la deducción ciega como las autorizadas. También se utiliza las deducciones personales que antes había mencionado. Por ejemplo, tenemos un ingresos cobrados durante todo el año de 250.000 pesos, menos las deducciones, que en este caso usamos la ciega de 35%, que son 87.500, menos el impuesto predial correspondiente al ejercicio, que son 1.000 pesos. La diferencia nos da de 161.500, menos las deducciones personales de 90.000 pesos. Vale recalcar que las deducciones personales no pueden ser mayores a 10 salarios mínimos elevados al año, o asimismo que no rebase el 10% de los ingresos cobrados. Entonces nos da una base para ISR de 71.500, menos límite inferior, que son 50.524.93. Este límite inferior lo podemos encontrar en el artículo 152, que nos habla directamente de la declaración anual. Esto nos da un excedente del límite inferior de 20.975.07 por el porcentaje de 10.88. Esto es igual a un ingreso marginal de 2.282.09, más la cuota marginal de 2.966.91 y nos da total de un ISR anual de 5.249. Esto es lo que tiene que pagar el contribuyente por todas las operaciones que estuvo realizando durante el año. Y así concluimos con el tema del capítulo 3, que se llama Uso o goce de bienes inmuebles. Muchas gracias.